¿Qué tal, amigos filósofos? Estamos en una nueva entrega de este su podcast favorito, sí, por supuesto. Me honra tener aquí a mi lado a Dani y a Quique, mi buen amigo Quique, nuestro buen amigo Quique. muy aficionado a los filósofos. ¿Cómo estás, Al mi fútbol Dani? en general. Al fútbol, por Claro. supuesto. No solo Es al programa. es el gran placer, ¿no? Que viene a enriquecer el programa Sí. con sus apuntes, los cuales valoramos mucho y bueno, pues es el placer de saludarnos en esta tercera emisión de la segunda temporada, Sí. subiéndonos al hype presente, al barco presente, que pues no es otro que el de los Juegos Olímpicos, que me parece que tiene carnita de donde agarrarse para hablar, ¿no crees? Sí, sí, de hecho hoy vamos a hablar, aparte de los Juegos Olímpicos, de selecciones con límite de edad, de torneos de selecciones con límite de edad, ya sea sub-17 y sub-20. No vamos a hablar de las de Europa porque aparte manejan otros Les límites gusta, de edad. así como centímetros e inches. Exactamente. Los europeos como que se jactan de tener sub-19 y sub-21, no nos interesa. Sí, no. Vamos a algo Realmente, más general, que en son donde mundiales. Mundiales y el olímpicos. tema mundial que tiene más relevancia cuando se trata de Juegos Olímpicos. Sí. Y pues a partir de ahí podemos hablar también de la sub-20 y de la sub-17. Un Claro. tema que además como mexicanos pues nos atañe bastante, ¿no? Y nos orgullece a unos cuantos, Mm. porque puede haber algunos que digan, pues es un torneo completamente amateur si lo quieres ver, el sub-17. Sí, Y sub-20 pues tampoco ha tenido los brillos que... Mejor que la mayor, pero sí, tampoco es ha un sido hecho los también. brillos que debería de tener, ¿no? Después, cuando se respetan los procesos, supuestamente. Pues veamos cuáles son las conclusiones. Vamos a desarrollar el tema pues justamente para aterrizar en dónde estamos, ¿no? Sí. A mí me parece que un gran parteaguas de pues justamente el tema es aquel triunfo en Londres 2012, buena vitrina, jugar en Wembley contra Brasil no es cualquier cosa, pero en donde, pues no sé, a mi gusto al menos quizás sí se descontextualiza tal vez el valor del fútbol, quizá comparándolo ya con el panorama mundial, pero no deja de ser pues parte del palmarés general de México en este caso, ¿no? Gana un oro antes que Brasil incluso. Sí. Entonces, pues de ahí nos podemos agarrar para empezar a hablar de todo Sí. este tema, ¿no? O sea, hay que empezar por la historia, ¿no? De cómo se da el fútbol en los Juegos Olímpicos, creo yo, Sí, para poder entender si tiene el peso que nosotros como mexicanos le damos a esa medalla de oro o no tiene el peso suficiente como... Es un gran logro, eso es un hecho, ¿no? Porque medallas de oro en este país tampoco son muy no abundan, recurrentes tampoco. nos cuesta trabajo Más que sacar los medallas. centroamericanos y Los panamericanos. panamericanos nos los llevamos de calle, pero ya a la hora de competir contra todo el orbe Sí, nos ya. cuesta, ¿no? Tanto así que llevamos 3 medallas de bronce. De bronce. Y Es probable 18 que medallas de lata, que son las del cuarto lugar, porque sí, sí, ¿no? de cobre, de cartón, no sé, se venderían bien acá Sí, en sí, de México, aluminio. pero realmente, digo, ajeno a que nos gusta que estos programas perduren y no se vuelvan obsoletos, se ve incluso complicado que terminado el programa estemos hablando de que México cambió y realmente tuvo una gran participación ajeno a las 3 medallas de bronce presentes, ¿no? Sí, lo pueden ver en 4 años, bueno, en 3 años que sean los próximos Juegos Olímpicos y seguramente no habrá pasado a No habrá mayores. pasado Sí, nada. ¿no? Estamos hablando, por cierto, pues ya aprovechando, posterior a la eliminación de México de estos Juegos Olímpicos, los cuales nos Bueno, dejan sin la medalla de oro, al exactamente. menos. Ya Sí, se verá si conseguimos otro broncecillo por ahí. sí, Irrelevante para cómo va a envejecer esto, pues porque de todos modos podemos hablar de muchas cosas. claro. Y bueno, empezando con esta parte de los Juegos Olímpicos, recordemos que empieza siendo completamente amateur.
Sí. El fútbol es totalmente amateur del 1908 Al 20. a 1920. Que realmente el fútbol era amateur, Sí, al grado de que, pues tan fácil como esto, la Liga Mexicana no estaba profesionalizada hasta esos entonces, se profesionaliza hasta los 40, llevabas lo que tenías, realmente, pues así se manejaba el mundo, el fútbol era un deporte Nobel por aquellos entonces, de mediados de la década pasada, o sea, del siglo XIX, y pues a partir de ahí comenzaba a construir su historia. Entonces, pues quizá no sería tan relevante repasar a todos los campeones sí, por no. aquellas épocas. Podemos excluir aquello de entre el 1908 y el 20. Toma un poquito de lucidez el tema cuando FIFA se encarga de organizar la competencia futbolística dentro de los Juegos Olímpicos. Sí. Un detalle que Uruguay aprovecha muy bien. Que de hecho hoy mismo sale la Sí, noticia que FIFA le pide quitar esas dos estrellas muy interesante. sí, de sus playeras, porque si se fijan en la playera de la selección uruguaya, se van a dar cuenta que tiene cuatro estrellas. Dos son ganando mundiales, uno en Maracanazo y otro en su cancha, si no mal recuerdo, Sí, y los dos Juegos Olímpicos, que así es. aprovecharon por la FIFA. Uruguay, su primer campeonato del mundo lo gana justamente en Uruguay Sí. y luego gana en Brasil 20 años después. Pero para el orgullo uruguayo, o orgullo futbolístico uruguayo, Sí, pues para ellos aquellos dos Juegos Olímpicos, el del 24 y el del 28, que ganan, cuentan como Copas del Mundo. claro. Un tema un poquito subjetivo porque de alguna manera era la máxima vitrina que podía tener el fútbol mundial en aquellos entonces, pero bueno, pasado el tiempo y aterrizándolo en tiempo presente, pues ya podemos decir que quizá las cosas pues han cambiado en materia de contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Quizá la FIFA es prudente al pedirle a Uruguay que las quite, tendrá sus matices que seguramente los uruguayos Nos querrán debatir gustará, sí, por con supuesto. senda pasión para argumentar que merecen tener todavía esas cuatro estrellas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, sigue mutando el concepto olímpico del fútbol. Del 32 al 80 compiten selecciones amateurs, es decir, si jugabas profesional, si ganabas un sueldo a través del fútbol, no No podías ir. estabas Sí. validado para ir. Sí, no te contemplaban para estar ahí. Luego en los Olímpicos del 84 y luego en los del 88 permiten que juegue la selección absoluta. Sí. Y a partir de ahí, a partir del 92 de Barcelona, se establece como conocemos ahora, sub-23 con refuerzos, Con tres tres refuerzos. refuerzos Sí. mayores a 23 Sí, años. esto para que no le haga competencia al Mundial, ¿no? Que es un año después, justo un año después de, Dos años, años, dos años. perdón, 2 años después de cualquier Olimpiada. Este año va a ser diferente por el Claro. coronavirus, pero bueno, o sea, entonces la relevancia que tiene el ganar este torneo no se puede equiparar con la relevancia de un mundial. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, al grado de que quizá voy a sonar muy pesimista en lo que digo. Yo no fui tan fanático. A ver, me encantó ver a la selección mexicana en los Olímpicos de Londres competir a tal grado. Me parece que lo hizo excelente. Me parece que Luis Fernando Tena, el técnico, se gana, bueno, pone en su palmarés algo que nadie más tiene y que por ende Sí, lo hace relevante. Los jugadores que la ganan igual. Pero a mí me parece que se descontextualiza, ¿no? No deja de ser una medalla dentro de todas las disciplinas olímpicas. Quizá por el fervor que tiene el fútbol, pues nos llama más la atención esto sí. que ganar en caminata, que ganar en clavados o lo que sea, Taekwondo, con sí. todísimo el respeto que nos merecen todas las disciplinas, por supuesto, pero sí nos pone a cuestionarnos con respecto a para qué sirve realmente el fútbol olímpico, cuál es realmente su validez, porque habrá aquel insensato que piense que realmente es como ganar un mundial. No, por supuesto que no. O sea, desde que tienes que llevar jugadores con límite de edad, ya te estás poniendo Límites, un límite, tal sí, cual. literalmente. Yo creo que en México o sea, se vivió así porque, una, jamás habíamos ganado una medalla, ya no digan de oro, una medalla de bronce o de plata, en ningún, Deporte colectivo. exactamente, en ningún deporte colectivo.
Y dos, porque el fútbol, como lo dice Dani, es nuestro fervor, a pesar de que pues, tampoco nos da tantos orgullos, No, ya lo vieron en 2 días consecutivos, sí, ya vieron lo que pasó. Ahí estamos hablando de lo que pasó en Copa de Oro, para los que lo escuchen después. Este, pero, pues lógicamente es un triunfo, ¿no? Es un triunfo que vale oro, ¿no? vale oro. Vale oro, pero pues al final de cuentas no hay nada como un mundial. El mundial te dice quién es el mejor de este planeta, ¿no? Pues Del claro, planeta porque Tierra. la falta de limitantes, en donde Ujú. realmente puedes poner a lo mejor que Sí, tienes, sí, sí, y literalmente lo vas a hacer. exacto. Si no, no Entonces, es mundial. se sabe de antemano que por mejor selección que tengas, pues no va a ser equiparable a tu selección olímpica, en donde justamente te puedes aprovechar de quizá el buen momento de una generación juvenil que bien reforzada con 3 jugadores claves, pues puede llevarte a la gloria olímpica, ¿no? Sí. O sea, yo también siento que la falta de estos momentos de orgullo mexicano, donde eres el mejor en algo, pues, o sea, dicen que esa selección de olímpica del 2012, pues es lo mejor que hemos ganado en la La historia, en el historia. fútbol, ¿no? Hablando de Teníamos fútbol. ya otro asterisco, que era, por ejemplo, la Copa Confederaciones, Sí, muy con asterisco, digo, insisto, no se trata de quitarle méritos a lo que terminan ganando las selecciones mexicanas, no, pero incluso esa Copa Confederaciones no tenía el formato que tiene hoy, donde sí, era no. previa a un mundial, etcétera, etcétera. Se Entonces, juega en México, se juega en México contra un Brasil C, con sí, Ronaldinho, sí, pero pues sí. no dejaba de ser un Brasil C, y después de eso vienen los Olímpicos, que bueno, se agradece, se gozó muchísimo. Recordamos brillantemente a Oribe Peralta en su mejor Sí, por momento, nos supuesto. ilusionó para a la postre llegar a un mundial muy bien, etcétera, etcétera, pero no dejó de ser eso. Entonces, ¿para qué sirve, Fel? ¿Para qué sirve realmente ganar unos olímpicos ajeno, obviamente, a la consecución de un oro? ¿De qué, en qué panorama te abre en el espectro futbolístico Sí, general? claro. O sea, futbolísticamente te lo abre en... Pones a competir a jugadores relativamente jóvenes, porque al día de hoy ya hablar de un joven futbolista es hablar de un tipo de 17, 18 años, cuando menos, ¿no? O Claro, cuando mucho. sí, Este, le das presencia, le das nombre a estos jugadores, pueden salir a Europa, ¿no? Por ejemplo, se habla ahorita, en este momento se está hablando de todos los jugadores que están ahí, quién se puede ir a Europa y quién puede tener una gran carrera en el fútbol nos mexicano, ¿no? gustó ver a Romo, nos Por gustó ver a supuesto, Córdoba, Alexis Vega, Alexis Vega, el mismo Mudo Aguirre, sí, o sea, jugadores que tienen proyección, ¿no? De eso sirve, les das roce internacional con jugadores porque generalmente en México debutan más tarde, hoy lo vimos contra Brasil, jugadores que ya están casi consolidándose en Europa, es que están correcto. a punto de dar el paso a los mejores equipos del mundo, varios de ellos a préstamo, ya lo están, por ejemplo Renier, no sé Ujú. si lo ubicaron en el partido, con unos pelos espantosos, pero bueno, ese es otro tema. Pero roce internacional al máximo nivel que puedes llegar cuando tienes un límite que es el sub-23 en este caso. A mí me parece, por ejemplo, que para eso sirve. Ujú. En el caso de México, muy particular, para generar un sentido de urgencia en un enfoque en donde antes los mexicanos se tardaban muchísimo tiempo en Claro, debutar. Los procesos de debut, de madurez de un jugador mexicano eran eternos, al grado de que era normal ver que un jugador mexicano de 27 años recién estuviera empezando. sí, Y bueno, hablamos de los 90 y para atrás, pero no deja de ser un drama. No claro. deja de ser un drama. Estamos hablando de una década de diferencia en comparación con el El- momento clave en con donde el debías de primer debutar, con ¿no? el primer mundo futbolístico, si así lo Claro, quieren claro. llamar. Este, a mí me parece algo importante lo que pasó con esta selección mexicana, que solo lo voy a pasar como de refilón lo que voy a decir, que es, pues, todos ellos, todos los que participaron, o que están participando, porque todavía falta el partido por el bronce, en estos Juegos Olímpicos ya son consolidados en sus equipos.
Sí, menos Lainez en el Betis, que es el pero único que pues que juega en ya el extranjero. está un saltito arriba, ¿no? En el sentido Claro, de que él ya no solo, o sea, sería un consolidadísimo del América y sí, por terminó supuesto. llegando a Europa, ¿no? Por Entonces, supuesto, pero todos, o sea, si repasamos nombre por nombre, quitando a los refuerzos y con los refuerzos, lógicamente, nombre por nombre, todos están consolidados en sus equipos, hasta sí, los de la banca. No hay uno solo que digas, pues este, todos juegan, todos juegan, todos juegan, todos debutaron ya hace un tiempo, se conoce sí, de la Liga Mexicana, y eso es algo importante y eso es algo que este proceso olímpico te puede dar, ¿no? Y poder ver más adelante, 2 años después, decir, a pues dónde llegaron, por supuesto. ellos tienen que estar en un mundial, Esa es o pueden la, estar. eso es lo bonito que podríamos evaluar, ¿no? Que Sí, antes hablábamos de que quien llegaba a la sub-23 eran jugadores que, bueno, cumplen con la edad y ya tienen un fogueo. Hoy ya no tienen un fogueo, hoy están consolidados. Estamos hablando de que Romo fue pilar del Cruz Azul el mejor campeón. jugador de la Liga MX. Estamos hablando de que Sebastián Córdoba, vaya, lo ves jugar y te emociona, o sea, sabes que tiene un futuro brillante, de que Lainez no recientemente, o sea, ya venimos hablando de Lainez un par de años o Sí, más, porque en México parecían las cosas ya quedarle chicas y el paso natural era llegar a Europa. sí. Si queremos Vega, Vega, que después de dar tremendos torneos con Toluca, sí. pues da el Sí, salto que parece que Vega tiene 30 años, que lleva sí, jugando 10 años de su vida. Por lo menos yo recuerdo escuchar de Vega desde hace ya varios años. Y y tiene haciéndolo menos bien de... siempre, Siempre, sí, no, Vega es siempre, un crack. llamando la atención. Vega es un Entonces, verdadero crack. yo creo que en ese sentido sí ha servido para que México vislumbre que va mejor que antes, Sí, que ha crecido en materia de infraestructura para volver a los jugadores profesionales, tal sí. cual, y que pues en ese camino vamos bien, pero falta el paso siguiente. Pero, por ejemplo, eso es algo que en el 2012, cuando se gana la medalla olímpica, no pasó. O sea, si tú revisas la lista de los que jugaron en el 2012 y los que llegaron al Mundial de Brasil, obviamente con un caso extremo, porque México apenas si llegó al Mundial de Sí, Brasil, pues te das cuenta que sí fue Giovanni Dos Santos, obviamente Oribe, Corona, pero bueno, Corona de suplente, sí, Aquino, sí fue, y de ahí en fuera varios se cayeron. Diego Reyes nada más, A mí me parece que un caso muy marcado ahí es el del Chatón Enríquez, por ejemplo, claro, ¿no? Un jugador que lo hizo bastante sí, bien, o sea, fue importantísimo en el torneo. Israel Jiménez, Israel Jiménez, mejor a la postre que el Chatón para la historia de la Liga MX, claro, pero que no terminan de dar el salto, ¿no? sí. Le podríamos exigir a estos jugadores dar el salto y ahí ya ahondo un poco más. Ahora sí, ya no solo hablando de México, sino en general. Si están obligados los jugadores con límite de edad que ya se exhibieron en una vitrina de tal nivel a dar el salto, a ser las nuevas figuras de sus lugares. Yo creo que cuando ya hablas de sub-23 ya estás hablando de esto, de lo que estamos hablando ahorita, o sea, de jugadores que ya se están consolidando, que ya Ujú. están entre el soy o no soy, o sea, ya no hay el proceso de vamos a llevarlos poco a poco, no, ya están en el límite de o soy el gran jugador que pinto de De ser, acuerdo. o me voy a perder en el ostracismo de jugar en... Ser un Israel Jiménez, Sí, un jugador que uno hubiera o un esperado que Néstor llegara Vidrio. más, un Néstor Vidrio, por supuesto, Sí, pero que terminan rezagándose para la historia nacional. claro, Cumplen para su historia personal, pues, Israel Jiménez, multicampeón con Tigres, etcétera, sí, pero que no pasó mucho más con él, por ejemplo. sí, no, Ni qué decir de Chatón Enríquez, ni ni qué hablar. decir de Néstor Vidrio. Entonces, allá podríamos empezar a hilarlo con el otro tema, hablar en general de las selecciones con límite de edad. ¿Cuánta Sí, valía tienen los títulos con límite de edad? Insistiendo, nos dan placer, si nos gusta el fútbol, claro que nos va a gustar ver a nuestro país, en este caso, pues alzar copas y claro. demostrar que tiene talentos, pero si esos talentos no se conjugan y al final en las grandes ligas, bueno, en la selección mayor no terminan demostrando, pues sí te queda como que ese sin sabor, ¿no? De por Claro. qué se truncaron los procesos, qué pasó en el camino
que hizo que no llegáramos a donde potencialmente un Mundial Sub-17 nos hubiera llevado, a donde algunas participaciones en Sub-20 nos hubieran llevado. Claro, o sea, hablando ahorita, empezando con sub 17, pues me parece, o sea, que sí, obviamente es una satisfacción. No es como para echar campanas al vuelo tampoco, o sea, decir, ok, somos el mejor equipo del mundo. Sí, en sub 17 sí, pero estamos hablando están empezando su carrera profesional. Ahí literalmente no, todavía no hay como una profesionalización. Cada No vez, la hay, cada vez se acerca más. porque o sea, fuiste formado por un equipo profesional, Sí, estás probando las mieles de claro. competir con los profesionales, con los que ya cobran cientos de miles de pesos, millones de pesos, pero algo se trunca en el camino al final. Sí, o sea, porque ni siquiera el talento lo vas a tener, ¿no? O sea, quieras o no, si el talento te llevó a ganar una sub 17, hablando más claramente de Vela y Giovanni, porque son los nombres que cuando hablas de sub 17, campeones sub 17, se te saltan a la mente en un segundo aquí en México. Claro, Este, pero todavía falta esa parte de tengo que ser disciplinado, porque ya no, en el fútbol profesional, ya en el mundo de las selecciones mayores, ya no solo basta el talento, tienes que entender el juego, tienes que ser disciplinado, tienes que comprometerte ser a un hacerlo. real profesional. Exactamente, es la palabra profesional, o sea, A mí digo, ya aprovechando que estamos pasando a hablar de la sub-17, a mí me gustaría resaltar que el multicampeón de la sub-17 es Nigeria. sí, por supuesto. Entonces, Bueno, pero también, me bueno, pone a pensar en algo, que quizá a esa edad todavía los valores que te refrenan como alguien importante o no, son quizá los valores idiosincráticos o físicos que tienes a esas alturas de claro, tu vida. El nigeriano a esas alturas suele ser un jugador más dotado físicamente que el resto, por ejemplo, sí, ¿no? El mexicano quizá no en el tema físico, pero en esa edad desparpajo. tiene un desparpajo, tiene esa carencia de vicios de los que a la postre lo terminan llenando y truncando, Y más si estás en la Liga MX. por supuesto. O sea, eso es un claro. O sea, porque si tú te pones a pensar los jugadores que ganan en aquel 2005, la sub 17, los dos que más brillaron fueron los que estaban en Europa. Sí, A pesar de que esperábamos tanto de ellos que no se logró lo que queríamos de ellos. Y fueron las figuras todo el tiempo, ¿no? sí. O sea, de esa sub 17, ellos dos eran de los que se hablaba. Los que se quedan en la Liga MX, les termina pasando lo que le pasa a cualquier jugador de la Liga MX, o jugador mexicano que debuta joven en la Liga MX. Se lo come la fama, Se lo come se la lo come el fama, dinero. lo que hablábamos en el episodio pasado, o sea, se termina creyendo lo que se habla de él en medios que lo que buscan es vender, ¿no? Inflar para vender más caro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ok, Hablemos de las botas de oro, ok, de los mundiales de sub-17, sí. para que contextualicemos qué clase de jugadores terminaron siendo. A partir de Trinidad y Tobago 2001, mencionemos a los nombres que fueron los máximos goleadores de los torneos. Florent Sinama, Pongole, francés. Cesc Fábregas, español. Carlos Vela, el mexicano. Macaulay Crisantus, nigeriano. Borja González. Suleimani Koulibaly. Valmir Berisha. Osimhen. Brewster. Hansen. ¿Quién te suena de ahí? O sea, ¿te Me suenan suena varios. Sí. Fábregas, Osimhen, Sinama, Pongole, Osimhen, Vela? Vela, por supuesto. ¿A dónde llegaron? ¿Cuál fue su tope? Algunos se convirtió en la cara visible de FIFA, en la cara visible de su país. No, por supuesto que no. O sea, por ejemplo, Cesc Fábregas, yo creo que ha sido el jugador con más, no sé si decirlo como luces o... Claro, porque fue Sí, campeón del mundo, porque fue sí, campeón de y la porque Eurocopa, jugaba desde hace 1000 años era la gran en el promesa del Arsenal Arsenal, y jugaba sí, bastante el fútbol. pero se le tuvieron que conjugar una serie de factores Sí, para que él siguiera generando un palmarés. De antemano se sabe que Fábregas no fue
el sea, gran pilar de esa selección española que termina ganando todo. Fue una pieza muy importante. sí, Si o sea, nada, Pongole lo hizo bien lo en la hizo Liga Española en relativamente algún bien. momento, Vela también, Sí, pero todos te demuestran que ahí no está el tope, que no. ahí todavía tienes que ganarte muchas cosas. Sí, por supuesto, o sea, y hay nombres que ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos cerca de un nivel como los antes mencionados. Mismo caso cuando evaluamos los balones de oro. Si nada, Pongole también fue balón de oro. Tony Cross, que quizá es de esta lista el más reluciente, pero también ya, o sea, podemos hablar de Julio Gómez, y Enacho, Phil Foden, que ya se verá hasta dónde Claro. llega, pero que sí son claras muestras de que aquí lo único que pasó es que tú personalmente te estás demostrando que tienes y Sí. mucho para explotarte, pero estás en el paso Tienes mucho número talento, uno, mucho talento. mucho talento. Y también se vale hablar de también cómo trabajan los países de la gente, de estos jugadores que ganan el Balón de Oro, la Bota de Oro. O sea, estamos hablando de Kroos. Sabemos perfectamente que en Alemania, si tú ganas una Bota de Oro, ganas un Balón de Oro siendo sub-17 es porque algo tienes. Y ellos saben perfectamente cómo llevarte Por a que supuesto. seas un inamovible del Real Madrid, ¿no? Sí, Multicampeón de todo un Champions proceso y campeón del mundo. en donde evalúas que hay muchos factores que se terminaron conjugando para que se lograra. De Ujú. entrada, la mentalidad alemana, que no te permite relajarte en comparación con la mexicana, llena de placeres, llena de hedonismo, que te dice, Sí. ya Que Julio lograste, mira, ya te Gómez conoce. a sus 17 años era una figura nacional, un Héroe héroe nacional, nacional. héroe Sí, nacional. sí, sí. O sea, Perdón, se figura no, volvió héroe. un ícono, un ícono. Todos recordamos la chilena, la enmarcamos en cuadros, la momia. La ¿Y qué momia, pasó con Julio Gómez? absolutamente nada. Y O no es sea, criticarlo, realmente, ¿qué nada. O pasó? sea, sí, o sea, si en algún momento nos escucha, le mandamos muchos saludos. Le Pero, agradecemos ese golazo en por la cancha supuesto, de Santos. por supuesto, o sea, se conjugaron los factores, como dice Dani, para que termine siendo una figura en ese momento, pero se le endiosó a Sí, Julio Gómez cuando, si te pones a repasar, pues sí, era un jugador que era una buena pieza de ese México sub-17 en el 2011, pero que realmente no veías como el talento no. desequilibrante que, por ejemplo, veías con Giovanni Vela en el Como por 2005. ejemplo, se terminó demostrando en ese mismo partido de un jugador que estuvo ahí, que fue Emre Can. Sí, O por supuesto. sea, ¿a dónde llegó Emre Can en lugar de Julio Gómez? Y se supone que Julio Gómez tenía más bríos, ¿no? Claro, y se notaba en Rechan que iba a ser por lo menos un jugador más importante talentosamente Sí. hablando que Julio Gómez. O sea, le llevaba desde el físico, desde la visión de juego, desde el entendimiento del fútbol, se veía que Rechan iba a terminar Sí. siendo mejor que Julio Gómez. El dolor es que Julio Gómez no se volvió ni siquiera el 10 del Guadalajara, ni Ni de siquiera un Pachuca, ni campeón de nada. goleo, nada, nada, Nada. no pasó absolutamente nada, lo cual te vuelve a aterrizar. Ya nos fuimos del otro lado, ganamos cosas, etcétera, y ahora vamos a evaluar. Entonces, quizá no somos esa drasticidad negativa donde no valen nada, Sí. pero también nos estamos demostrando que no valemos todo, por ende. Que- Entonces podemos definir que el Mundial Sub-17 en México sirve para decir, ok, hay talento en este país. Sí. Hay talento. A mi gusto sirve para evidenciar justamente que la infraestructura nacional deja mucho que desear. Por Ya supuesto. cuando hablamos de el fútbol en el escritorio, Sí. ya cuando hablamos de la mentalidad mexicana una vez que te vuelves profesional, y pues no sé si entonces podemos hablar de que es algo positivo o es algo negativo. Pues o sea, yo le veo los dos lados. El positivo, que es, lo repito, en el fútbol mexicano y en el país existe mucho talento, porque sí lo hay, o sea, y muchas veces quiero tocar un tema rápido, porque lo vi hace unos minutos, de cuando a la gente se le tiró encima a Azaro, Flavio A Azaro, Flavio Azaro, nuestro buen amigo Flavio nuestro buen Azaro. amigo, bueno, no reporte, periodista Periodista, partidario de Racing. argentino, partidario de Racing,
que un día salió a decir el fútbol mexicano es una mierda. Nos comió ese. Sí, porque, o sea, si solo tomas esa parte de la historia, pues tienes que putear a Saro, ¿no? O sea, tienes que Sí, odiarlo. te Pero, ofende. sí, pero si escuchas lo que dice antes de decir, de concluir su frase con el fútbol mexicano es una mierda, entonces no deberías de hacerlo, deberías de pararte y aplaudirle, porque él lo que dice es, en cada barrio bravo de México existe un Hugo Sánchez, existe un Cuauhtémoc Cuauhtémoc. Blanco, pero la- las directivas del fútbol mexicano, tanto en selecciones como en equipos, prefieren estos niños marketineros que te Sí. venden y pues tienes una selección mediocre y tienes una liga que es buena, pero a la vez hace jugadores mediocres. Muy interesante situación, la podemos hilar con el capítulo pasado que hablamos Sí, de marketing, sí. en donde cómo nos gusta el corto plazo, ¿no? Ujú. Mira, este está vendiendo ahorita, explótalo, a más Sí. no poder. Pero ¿por qué no mejor? Trabajamos a largo plazo y permitimos que Julio Gómez sí se vuelva el nuevo, ya no digas el nuevo Lionel Messi, No, no, el pues. nuevo Emre Can, un jugador Sí, que sí, sí. mínimo llegó a tal grado en Europa, pues, o Claro que sea, en el Liverpool, en en el el Borussia, Dortmund, ¿sí? o sea, un jugador que va a acabar su carrera y va a sentirse satisfecho con lo que ha hecho, ¿no? O sea, que a lo mejor el talento no le daba para más, pero pues llegó a donde tenía que llegar, ¿no? O sea, y pues sí, o sea, tristemente vemos la parte positiva y lo vemos muy positivo. Yo creo que somos un país de ciento y cacho millones de habitantes. O sea, si no tenemos 11 jugadores talentosos, entonces no servimos para este deporte. O sea, vamos a ser concretos y sinceros, Tal ¿no? cual, O sea, hay países como Uruguay con 6 millones de habitantes que sacan un 11 de gala, o sea, un 11 de lujo. por Y supuesto. nosotros con 120 millones mínimo aspiramos a sacar 11. O sea, Deberíamos. por Entonces, favor. pues sí, a lo largo de estos últimos 20 años nos podemos quedar con ese sabor agridulce. Sí, Tenemos, ahora hay que trabajarlo. claro. Porque yo creo que sí hubo procesos que de haberse llevado bien, hubieran llevado mínimo a la selección al famoso quinto partido, Sí. mínimo a tener más jugadores como Guardado, como Lozano, etcétera, que Como demuestran Rafa. que sí tienen la facultad pues para hacerse de un hombre en Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora bien, todavía sí estamos hablando de que la sub-17 es un tema muy joven, muy juvenil. Sí, Quizá ya en la sub-20 ya empezamos a vislumbrar nombres un sí. poquito más interesantes, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando del Kun Agüero, por ejemplo, Sí, de Lionel Messi, por supuesto. claro. Podemos repasar igual los balones de oro de aquellos torneos. Sí. Pues mira, nada más para que nos demos una idea de los nombres. Maradona ya fue un Bueno, balón de oro ¿quién? de un tal Diego Armando Maradona. Sí, sí, sí. En paz descanse. Podremos ir a rezarle a su iglesia, que ya recién En abrieron por Cholula, acá. ¿no? Estaba Robert Prosinecki, que ganó un balón de oro en Chile 87. En la Champions. Adriano, Ah, Nico Olivera, por qué no decirlo, el jugadorazo del Puebla. sí, Javier Saviola, Messi y Agüero. Pogba, más sí, recientemente. Adama Traoré, que ya veremos hasta dónde llega. sí. Pero en donde ya empiezas a ver un poquito más de forma. Esos jugadores ya no están compitiendo al inicio de sus carreras, ya más o menos están fogueándose al grado de decir, ya pueden definir partidos en primera, ya varios están definiendo partidos en Europa, Sí. entonces ahí ya el proceso comienza a evolucionar. Sí, claro, el proceso cada vez se acorta más, o sea, ya empiezas a ser una figura a tus 17 años, ¿no? Sí, Hablando de la sub-17. Pero yo creo que, o sea, yo comparo la sub-17 y la sub-20 como la preparatoria y la universidad, ¿no? O sí, sea, literalmente. claro. En la preparatoria, pues todavía te puedes dar el lujo pues, Llevarte algunas sí, materias y de pues ser medio más solventarla, ¿no? tranquilón. Y en la universidad ya no. O sea, en la universidad ya nadie te va a estar diciendo qué hacer, cómo hacerlo, si así lo quieres ver. O sea, nadie te va a estar diciendo entra a clases. Ya tú tienes que tener el hambre y la inteligencia emocional suficiente para decir, ok, tengo que entrar a clases porque Por esto me supuesto. hace bien, ¿no? O A mí me sea, parece que ya podríamos hablar incluso de las intenciones de cada país con este tipo de torneos. ujú,
¿Cuán importante, por ejemplo, puede ser para Brasil ganar un sub-17 o un sub-20 a sabiendas de que sus jugadores van a seguir madurando y para la grande van a competir? Yo creo que le sirve única y exclusivamente de pedestal, si así lo quieres ver, de aquí están mis jugadores. ¿Ya los viste? Sí, Se van a cotizar de esta manera, aunque ellos no vamos a reciban hacer nada. dinero con ellos. Sí, o sea, podemos hacer dinero con ellos, pero es como, voy a mostrarte el músculo, ¿no? O sea, el músculo de Exacto. lo que se viene. Porque tengo a Coutinho, tengo a Neymar en su momento, o sea, Tenemos la facultad de llevar selecciones bastante respetables ¿mm? para competir a sabiendas de que falta todavía para que te mostremos lo mejor, porque lo mejor Exactamente. está en la mayor. O Argentina, que te muestra los siguientes, o sea, Un tema muy interesante de Argentina, pues porque Argentina sí se jactaba en algunos momentos de tener ya selecciones bastante sólidas para sus competencias sub-20, ¿no? claro, De hecho, sí llama la atención cuando Argentina a esas alturas todavía no demuestra buenos planteles, porque dices, ¿qué está pasando con Argentina? sí, Argentina sí, sí, sí. suele demostrar ya, al grado de que esa selección que es campeona del mundo en Perú, la mexicana, Eh, sub-17, sigue el proceso para volverse sub-20, se llega a enfrenta con Canadá, tremenda selección argentina. sí, Y ya toro pasado, o sea, pasados más de 10 años, casi 15 años, sí, ya podemos estar hablando, 14, 14 años, podemos estar hablando de la clase de jugadores y sí. de por ende plantel que tenía Argentina, Kun ¿no? Agüero, Di María, Ever Banega, Ever Banega, incluso el el Papu Papu Gómez, Gómez, sí, hasta de los peorcitos como Claudio Jacob, se me ocurre, ujú, pues de todos modos juega en la Premier League y sí, demuestra cosas, ¿no? claro, Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con las intenciones de cada país para mostrarse. Alemania no se va a desvivir por hacer de la sub-17 o de la sub-20 su potencia, sabedora de que pues llega a la grande y pues, la descoste toda, ¿no? sí, probablemente hasta lo vean como, aunque no hay nada que ver más en el No verano, hay en tal presión. verano, exactamente. Voy a ver a mi selección sub-17 para ver quién puede brillar próximamente, ¿no? O sea, pero si Sí. la ganan o la pierden, tampoco me voy a volver loco. Y incluso podemos hablar de un tema muy particular que me gustaría tocar, creo que es en el único momento donde lo podemos tocar. A mí me llamó mucho la atención ver que manifestado en esta selección de la que voy a hablar, que los procesos de los mundiales de inferiores no demuestran nada para lo que a la postre se van a convertir las selecciones con un trabajo periodístico muy interesante que Bélgica manejaba para el 2002, en donde Bélgica era realmente basura futbolística. Sí, Bélgica siempre ha tenido una historia más o menos relevante para el fútbol sí, sí, mundial, sí. pero en ese 2002 saca, y lo podemos buscar, o sea, busquen, se los recomiendo que lo busquen, hay notas de periódicos, notas de revistas belgas que Sí. hablaban de las futuras estrellas de su selección. Y llama la atención que estaban hablando de jugadores de 12, 13, 11 años, y Sí. entre eso están Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens. Una locura. Sí, los que Porque juegan en la selección. ninguno, o sea, Bélgica no ganó nada de todos modos en los mundiales de inferiores. ¿Y qué clase de selección se volvió Sí. Bélgica Y después? que los hayan visto desde los 12 años te habla pues del trabajo que se iba a hacer con ellos, primero, Increíble. del talento que hay en el país y de la visoría que tiene la gente que trabaja en los medios, ¿no? Bueno, Sí. en el fútbol de Bélgica y en los medios que dicen, ok, ellos van a ser. Y lo han sido, les ha faltado la puntilla Algo les final. ha faltado, ¿verdad? Y Sí, que parece que ya fue. ya fue, sí. Pero tuvieron una gran oportunidad. Bélgica en el contexto venía de una euro en su país, la de Sí, Bélgica 2000, sí, que termina ganando Francia, en donde da pena ajena, se humilla contra Turquía. sí. A partir de ahí, el gobierno belga pues sí, le da un jalón de orejas a la federación y le dice, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, sabemos que no somos Brasil, que no somos Alemania, pero siempre tenemos una historia futbolística lo suficientemente sustentable como para hacerlo mejor. Vamos a trabajar, comencemos a trabajar para lograr algo. Sí, ¿Y qué pasa acá en México? No hay esa sinergia no, que permita que cuando sí se logran cosas, tangiblemente, ganar sí, copas del mundo sub-17,
pues a la postre los Sí, proyectos y terminen germinando, ¿no? parece que aquí cuando se logra algo, ya se logró. Nos gusta Sí, quedarnos con eso, somos muy conformistas al respecto. sí. O sea, bueno, no me quiero meter en temas motivacionales ni nada por el estilo, pero es un claro ejemplo de cuando piensas que ya ganaste algo, piensas que ya lo mereces todo, ¿no? O Sí, sea, aquí en México parece eso. O sea, ya di una buena exhibición, ya hice las cosas bien, relativamente en cierta instancia, parece que ya merezco el mundial mayor, ¿no? O sea, ya merezco el mejor de los logros en lo que estoy haciendo, cuando falta tanto trabajo por hacer. Y pues es una muestra de mediocridad, o sea, no, parece que en este podcast somos medio antinacionalistas, quisquillosos cuando se trata de México. ¿sí? Pero también, o sea, hay algo que es muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, con esta selección sub-17 del 2011 se jugó en México, para empezar. O Sí, sea, que es un factor durísimo, porque la gente, después del 2005, pues adoptas, ¿no? Dices, yo, yo recuerdo en aquel 2005 haber visto 2 partidos del Mundial. 2. mm, Siendo fanático, obviamente estaba mucho más chico, tenía 10 años, literalmente 10 años. Mi papá me habló de la sub-17 y yo no sabía ni, o sea, qué era la sub-17, ¿me entiendes? Se empieza a hablar de la sub-17 cuando empiezan a llegar a instancias finales y y terminan logrando algo impresionante que nadie esperaba. Entonces comenzamos a ver factores muy interesantes en donde te das cuenta de que aquel factor que conjuga esa selección sí, ganadora es que nadie la pelaba, que realmente estuvo muy virgen el proceso, los dejaron trabajar, no había una presión mediática. Por ahí recuerdo yo que cuando llega Chucho Ramírez a Perú, aquella vez, pues dice, vamos, venimos a ser campeones. sí, Nadie le cree, pero también nadie lo presiona, pues porque es la selección de sub-17, a quien le importa, y pues se la crea a tal grado que lo logra. Entonces, son de ese tipo de factores que podemos pues exponer para darnos cuenta de dónde estábamos parados y dónde seguimos parados cuando se habla de selecciones mexicanas, ¿no? sí. De todos modos, pues quedan a deber. A mí me parece que pues sí es un dolor que los mayores jugadores de esa selección, de todos modos, no nos hayan dado nada, de que pasaremos a la historia por recordar que hubiera sido de Giovanni Dos Santos, que fue el más importante de esa selección, el que hubiera sido de Carlos Vela, que gran jugador, pero que nunca Claro, nos llevaron a nada. sí, Al grado que Vela no va a un mundial porque no quiere ir a un mundial. sí. Ya recordé lo que iba a decir porque se me fue muy feo No, la adelante, idea, se adelante, me fue adelante. muy mal. Me dio un pequeño lapsus Un de lapsus, un lapsus. Alzheimer. Que la gente no tomó en cuenta que el talento de la selección 2011, sub-17, no No, era tal el talento, sino de la, los la nombres. localidad nos ayudó Claro, o bastante. sea, porque recordamos aquel 2005 y eso es lo que quería decir. Antes nadie pelaba a los sub-17, hasta el momento en el que ganan, ya se empieza a transmitir todo el Mundial Todo. sub-17, se empieza a ponerle, la gente, el aficionado mexicano empieza a ponerle relevancia a su vida viendo la sub-17, ¿no? O sea, dice, va a venir el Mundial, hay que verlo, ¿no? Mínimo hay que verlo, hay que exigir un poco a esta selección. Son niños. Sí. Y en el 2011, está bien, la ganamos. Obviamente la localía se hizo pesar durísimo porque no había partido que no estuviera lleno absoluto con apoyo mexicano. Pero realmente esa selección no era tan talentosa, No tenía mucho. ¿no? Al grado de que si le evaluamos a tiempo presente, fueron pocos, si no me recuerdo ninguno tal vez. El pollo briseño, el único Es que que, es sigue. que realmente de los que pudiera decir, oye, terminó dando tremendas alegrías, ya no digas en la selección, en su club, Nadie, creo que no hubo nadie, ninguno. ni uno. O sea, nos quedamos con la idea de Espericueta, que nunca terminó de explotar,
con la idea de Fierro, que nunca terminó de explotar, el Pollo Briseño, que hoy más bien Bueno, nos llama la Franco. atención cómo festeja sus barridas cual linebacker del NFL en comparación con lo que realmente terminó de dar. Marco Bueno, carajo. Puta, El único que yo creo que estaba como casi al nivel de Vela y de Giovanni de esa selección, porque jugaba en el Liverpool, porque ya tenía otra clase de fútbol, ¿no? O sea, sí, pero al final de cuentas terminamos exigiéndole una selección sub-17 por lo que vivimos hace 6 años antes, terminamos exigiendo que sean igual, ¿no? O sea, que pase lo mismo, cuando tampoco pasó mucho con los del 2005, que sí, que creo que la mayoría, si no es que todos, jugaron en primera división, pero realmente así que casi digas, todos. trascendiste, poco. El mejor, Héctor Moreno, Héctor ¿no? Moreno, por Héctor supuesto. Moreno y bueno, Giovanni Vela, de los que se ha hablado y se seguirá hablando toda la vida. A mí me parece que esto todavía le da un matiz muchísimo más marcado a que representan estos triunfos con límite de edad, ¿no? Sí, Mucho trabajo que en muchísimo México trabajo. sigue faltando. Veremos si cambia. La intención sería seguir ganando ese tipo de torneos Sí, para al final ganar el torneo importante. Y el torneo importante se ve tan lejano todavía, tan lejano al grado de que uno todavía no se puede animar a decir que lo vamos a ganar en algún momento, no, ajeno por al supuesto. deseo que tenemos todos. Bueno, por supuesto. Todavía estamos aterrizados Solo el en Chícharo lo cree. ¿Lo seguirá y, creyendo? Esa es y- la y pregunta. bien por él, ¿no? Sí. Pues él es feliz y nos da avisos motivacionales cada que se le antoja a través de YouTube, pero realmente yo por eso me quedo con ese sinsabor, ¿no? Sí me gustó mucho, fui muy feliz cuando este tipo de cosas pasaron, Sí. pero evaluándolo ya con frialdad, no llevaron a nada más que a evidenciar que en La México falta de trabajo no nos es... interesa muchísimo más que el corto plazo. El Sí, corto plazo es lo más importante y mientras el corto plazo sea lo más importante, pues deberemos de contextualizarlo. Y sí, creo que no lo hacemos. Creo que si México hubiera sido campeón, hubiera ganado la medalla de oro para estas Olimpiadas de Tokio 2020 o 21, según se quiera ver, pues también lo hubiéramos sacado totalmente de contexto pensando que somos la locura sí. cuando tendremos que demostrarlo en otras facetas. Pero me quedo con esa satisfacción de haber visto una selección de la que al menos yo ya reconocía todo. O sea, ya no Sí, tenías que ser un tremendo clavado del fútbol, en donde evalúas a sí, 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 sí. todas las divisiones inferiores. No, todos ya juegan en primera Y todos son piezas muy importantes en su equipo, que es yo creo que la diferencia entre el 2012 y esta selección. Todos ya son piezas fundamentales en sus equipos. O sea, quitando a Lainez, si quieres verlo así, por lo menos del sí, 11 titular, quitando a Lainez, que no es pieza fundamental del Betis, pero que está llamado a hacerlo en su momento, pero porque él ya está en Europa, o sea, sí. tampoco podemos decir, oye, tú eres el siguiente Messi, no lo podemos hacer, pero Angulo, el lateral izquierdo que fue en este partido, pues es un titular indiscutible de su Sí, equipo. Johan Vázquez, titular indiscutible. Montes, titular indiscutible. En la banda derecha, bueno, estuvo Sánchez o estuvo Loroña, todos titulares qué gusto ver a indiscutibles. Loroña ahí. Es Puebla una jamás joya. sacó nada hasta ahora que, bueno, Loroña Sí, fue, digo, ya juega en Tijuana, pero sí, canterano en Puebla, qué gusto. claro. Macías no fue, No que fue también ya te Macías. habla de que, bueno, ya nos podemos dar incluso esos lujos Sí, claro. de que algunos buenos jugadores no vayan. Entonces, O ¿tú qué sea, esperarías? no, yo siento que sí ha habido una evolución de pasos muy pequeños, pero sí ha habido una evolución, porque 9 años después, aunque suene muy lejano ya, aunque lo tenemos muy fresco en la memoria, es muy lejano. Sí, 9 años después ya ves ese cambio, ¿no? De, ok, jugadores con talento y que pues sí forman parte de equipos de primera división y que ya los reconoces, pero que todavía no son fundamentales en su equipo de primera división, a jugadores que son completamente fundamentales en su equipo y llamados a ser superestrellas de sus equipos, el caso de Alexis Vega, que se paga un muy buen dinero por él, esperaríamos que ya llegaran a Europa. sí, por supuesto, y que se vayan a Europa y que sirva como
como una muestra del talento que se tiene en México. Esa debería de ser la intención. Yo creo que con eso podríamos concluir. Sí, La intención sería que el mexicano que está jugando esos torneos, sí, se diera cuenta de que tiene la capacidad para seguir un proceso que lo lleve a buen puerto. exactamente. Seguir un Ajeno, proceso. seguir un proceso. Esa es la palabra importante porque te aseguro, y ya se están hablando de estas son las grandes figuras y estos tienen que ir al mundial y estos. Parece que con estas buenas olimpiadas que dieron, o que están dando, perdón, o sea, ya se merecen ir a la absoluta como titulares inamovibles. No, todavía falta un proceso, Sí. todavía tienen que madurar muchas cosas, todavía tienen que aprender más, o sea, es eso. Por Yo supuesto, me quedo con porque eso, con que es un proceso. el proceso no es, fuimos campeones sub-17 y ahora lo que sigue es volver a ser campeones sub-17. No, el proceso es, fuimos campeones sub-17, no importa si ganamos la 20 o si no la ganamos, que todos terminen, que la mayoría, que algunos lleguen a formar parte de una columna vertebral en la selección grande. Y que esa selección grande ya fogueada, con cientos de partidos a esas alturas, desde una etapa juvenil en donde ya te fogueaste con lo más importante, pues compitan en la mayor, que es la que realmente nos importa todo. Y cambiamos todos los oros, todas las inferiores, etc. A mí me parece que incluso nos daría más brillo el llegar a una semifinal en comparación con estar gane y gane torneos sub-17. No, por supuesto, no, bueno, pero mil veces. Pero sí, o sea, yo creo que también pueden servir para que los jugadores mexicanos salgan antes a Europa. Eso sería, para mi gusto, algo muy importante. O sea, que estos torneos con límite de edad sirvan para ver talento y que puedan emigrar a temprana edad a Europa. Un sub-17 que no tocamos fue el de hace unos años, donde se fue el que tiene apellido italiano, no recuerdo bien su nombre, donde sale Efraín Álvarez, Sí, que llegan a la final y la pierden con Brasil, claro. que varios de ellos, bueno, por lo menos dos de ellos se van a Europa. Y dices, ok, bueno, entonces de algo está sirviendo el buen trabajo que hay en la sub-17, ¿no? Que México empieza a llenar lugares en Europa. Sí, Esa sería la clave. Si México empieza a llenar lugares en Europa, quiere decir que el proceso sigue evolucionando. sí. Y si el proceso sigue evolucionando, a largo plazo podemos estar hablando de una selección que compite en otro nivel. En otro nivel en comparación con el que ahora compite, en donde solo es un animador. Esa es la realidad. No somos más que un animador. Nos encanta inflar el globo al grado de decir vamos a ser campeones cada 4 años. No, Es la fecha en la que no hemos tenido argumentos para hacerlo. sí, no. Esos argumentos, muchos partían de ahí. No, pero es que ya ganaron esto, es que ya ve cómo Sí, Giovanni ganó el sub-17, ve cómo... A ver, no son argumentos suficientes. no. Los argumentos suficientes Es es, el trabajo. de ahí fueron a Europa, de ahí se consolidaron en Europa, de ahí llegaron a equipos importantes de Europa, llegan a la selección con compromiso, en la selección se conjuntan y entonces ganan cosas. Por supuesto. En eso estoy completamente de acuerdo, pero veremos qué sucede con estos jóvenes y el próximo año veremos qué pasa con la sub-10, sub-20. Pues ojalá le vaya bien. Sí, Y si no, mínimo que para el Mundial de Qatar ya veamos algo muchísimo más formado. Yo esperaría ver a Romo ahí, yo esperaría ver a Alexis Vega ahí, por supuesto. definitivamente A Córdoba, a Córdoba, a Macías que terminó por sí, no a ir, Lainez. sí, entonces ya veremos qué nos depara el destino, mientras pues dejarlo en donde está. Sí, Son torneos de menor relevancia. sí, totalmente. De procesos. Son torneos Proceso. para que marcan los procesos de lo que tienes que hacer. Sí, Aquí se infla, sí, se vende como ya somos la gran potencia porque ganamos dos sub-17 y llegamos a otras dos pero finales. Nigeria, Mali, Burkina Faso Sí, también llegan. O sea, que no se sí, nos sí, 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 sí. olvide. Entonces, pues seamos más objetivos para hablar de esto. Obviamente, felicidades para quien lo gana, Sí, no es sí, sí, cualquier sí. cosa, pero listo. El proceso sigue. O sea, y no lo decimos desde la trinchera como aficionados donde queremos. O sea, yo creo que si hablamos, o sea,
Yo creo que Julio Gómez le hubiera encantado ser ese jugador que prometía ser. Sí. Yo creo que a todos esos jugadores, sobre todo del Mundial del 2011, les hubiera llegado mínimo a gustar consolidarse en su club de primera Mínimo. y pues no llegaron. Sí. Entonces, pues ojalá lo hagan para futuras generaciones. Y bueno, pues no sé si con esto te quieras despedir, mi Fer. Sí, o sea, yo creo que con esto quedó más que claro nuestra postura ante las elecciones de límite de edad. Esperemos ganar el bronce, Pues nomás sí, por llenar un poco el para medallero, que Ana Guevara sufra un poco pues, haga coraje, de ¿no? colitis. No le agrada el profesionalismo del fútbol, Sí, pero parece ser que era la única esperanza de medalla que tenía de oro. sí, Ya se ya fue, se esfumó. pero bueno, de todos modos podrá ser una medalla. Sí, pues con esto nos despedimos, por favor, déjenos en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook, Instagram, en Facebook. En Spotify nos puede, pero pero bueno, denle me escuchemos gusta exactamente, y guárdenos. pues aquí seguiremos. Así Claro que sí. que pues, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Claro Muchas que sí. gracias, Fer. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Gracias, Kike, por favor. Quique. Cuídense. Bonita tarde, noche o día. Que les Bye. vaya bien.